Hola, buenas tardes. El día de hoy nos toca hablar sobre el capítulo de la organización de las compañías internacionales. Tenemos los siguientes puntos, que es la arquitectura organizacional, estructura organizacional, sistema de control de incentivos, procesos, cultura organizacional, síntesis, estrategia y arquitectura y cambio organizacional. Arquite- Arquitectura organizacional. La arquitectura organizacional es el término general que se engloba todos los elementos que conforman cómo funciona una empresa por dentro. Su estructura formal, los sistemas del control e incentivos, los procesos de toma de decisiones, la cultura organizacional y el personal. Ninguno de estos componentes funciona de forma aislada, deben encajar entre sí y con la estrategia de la empresa para que ésta sea exitosa. Cuando una empresa se expande internacionalmente, su arquitectura organizacional se vuelve más compleja porque debe coordinar operaciones dispersas en distintos países, cada uno con su propio contexto. Un desajuste entre estos elementos, por ejemplo, una estructura centralizada con una cultura que valora la autonomía local, puede generar ineficiencias o conflictos internos. Por eso, Hill representa la arquitectura organizacional como el marco integrado de todo. Ahora bien, un ejemplo en Guatemala puede ser Banco Industrial. Uno de los bancos más grandes de Guatemala ha construido una arquitectura organizacional que combina una estructura jerárquica clara para el control de riesgos financieros con procesos digitales modernos, que puede ser su banca en línea, y una cultura corporativa de solidez y confianza, todo alineado con su estrategia de ser banco líder del mercado guatemalteco. Ahora bien, estructura organizacional. La estructura organizacional se refiere a tres elementos: la diferencia vertical, donde se concentra la autoridad para tomar decisiones, es decir, centralización y descentralización. La diferenciación horizontal, como se dividen las tareas entre las distintas subunidades o divisiones, y los mecanismos de integración, cómo se coordinan esas subunidades entre sí. Las empresas internacionales suelen organizarse por área geográfica, por división de producto global o mediante una estructura matricial que combina ambas dimensiones. La estructura corresponde, perdón, la estructura correcta depende del tipo de estrategia internacional que persigue la empresa. Ejemplo, localizada, si es global, si es transnacional, etc. Una estructura mal diseñada puede generar duplicación de esfuerzos o falta de coordinación entre países. En el caso de nuestra empresa, donde yo trabajo, tiene una estructura organizacional donde la gestión comercial se divide por zona geográfica y tipo de cliente: industrial, retail o de construcción, mientras que las decisiones técnicas sobre el diseño de la planta de tratamiento que hacemos suelen estar más centralizadas en el equipo de ingeniería, reflejando cómo una misma empresa puede combinar diferenciación horizontal por mercado con cierta centralización en las áreas técnicas críticas. Ahora bien, el punto 3: sistema de control de incentivos. Los sistemas de control son los mecanismos que se usa la casa matriz para evaluar el desempeño de las subsidiarias y decidir si es necesario una intervención. El libro al final distingue varios tipos: controles de resultados, metas cuantitativas como ventas o rentabilidad, controles burocráticos, reglas y procedimientos escritos, y controles culturales, valores compartidos que guían el comportamiento sin necesidad de supervisión estricta. Los incentivos son las herramientas usadas para motivar a los gerentes y empleados a alcanzar esos objetivos y deben estar alineados con los controles para que funcionen correctamente. La ambigüedad del desempeño, cuando no está claro si un mal resultado se debe a factores externos o mala gestión, complica el diseño de estos sistemas. Un ejemplo, eh,
Las empresas exportadoras de café, eh, los gerentes de fincas suelen tener incentivos ligados a metas de calidad y volumen de exportación, pero la casa matriz debe considerar qué factores externos como el clima o las plagas eh, pueden afectar los resultados sin que sea responsabilidad del gerente. Ilustrado bien el problema de la ambigüedad del desempeño. Ahora el punto 4, que sería procesos. Los procesos se refiere a la forma en que se toman las decisiones y se realiza el trabajo dentro de la organización, es decir, el cómo operativo del día a día. Incluye desde el proceso de aprobación de un presupuesto hasta cómo se desarrolla un nuevo producto o cómo se atiende a un cliente. A diferencia de la estructura que define quién reporta a quién o las reglas burocráticas que define qué está permitido, los procesos capturan la dinámica real del trabajo, que puede ser más ágil o más lenta según cómo esté diseñada. Los procesos bien diseñados pueden acelerar la toma de decisiones y mejorar la calidad del trabajo sin necesidad de cambiar la estructura formal. En empresas internacionales, estandarizar ciertos procesos clave como el proceso de control de calidad ayuda a mantener consistencia entre países. Un ejemplo de esto puede ser Pollo Campero, que estandariza sus procesos de preparación de alimentos y atención al cliente en todas sus tiendas, tanto en Guatemala como sus operaciones internacionales, para asegurar que el proceso de servicio desde que el cliente ordena hasta que recibe su pedido sea consistente sin importar en qué país o ciudad se encuentre el restaurante. Ahora bien, cultura organizacional. La cultura organizacional son las normas y los valores que comparten los empleados de una organización y que se originan principalmente en los fundadores o líderes claves de la empresa. Una cultura fuerte puede facilitar la coordinación sin necesidad de controles burocráticos estrictos, ya que los empleados internalizan cómo debe comportarse. Sin embargo, no existe una cultura correcta, universal. Su idoneidad depende de qué tan bien se ajusta a la estrategia y el contexto competitivo de la empresa. En un contexto internacional, la cultura organizacional también debe convivir con las culturas nacionales de cada país donde opera la empresa, lo que puede generar tensiones si no se maneja adecuadamente. Las redes de conocimiento informal suele ser un vehículo importante para transmitir y reforzar la cultura entre subunidades. De esto puede ser un ejemplo Walmart de México y Centroamérica, que opera supermercados como La Despensa y País en Guatemala. Ha tenido que adaptarse a parte de su cultura corporativa estadounidense original, enfocada en eficiencia y bajo costo, la particularidades del mercado guatemalteco, incorporando prácticas locales de atención al cliente, relación con proveedores nacionales, sin perder su ADN corporativo global. Vamos con el punto 6, síntesis, estrategia y arquitectura. Este tema integra todo lo visto en el capítulo para que una empresa internacional sea exitosa. Su arquitectura organizacional deben encajar tanto con su estrategia como entre sí mismas. Por ejemplo, una estrategia transnacional que busca eficiencia global y receptividad local simultánea requiere una estructura más flexible, mecanismos de integración fuertes y una cultura que facilite compartir conocimientos entre unidades dispersas. En cambio, una estrategia localizada puede funcionar bien con una estructura más descentralizada y sencilla cuando existe un desajuste entre estrategias y arquitectura. La empresa suele experimentar problemas de desempeño aunque su estrategia en el papel sea correcto. Punto 7, que sería cambio organizacional. El cambio organizacional es el proceso mediante el cual una empresa ajusta su arquitectura, estructura, procesos, controles o cultura para adaptarse a nuevas condiciones estratégicas o del entorno competitivo.
Es un proceso frecuentemente difícil, ya que las organizaciones tienden a desarrollar inercia interna, rutinas establecidas, distribución de poder entre gerentes y una cultura arraigada, todo lo cual puede generar resistencia al cambio. El libro identifica que los cambios exitosos suelen requerir liderazgo claro desde la alta dirección, comunicación efectiva sobre por qué es necesario el cambio y a veces reestructuración de los sistemas de incentivos para alinear el comportamiento de los empleados con la nueva dirección, ignorar la necesidad de cambio organizacional cuando la estrategia o el entorno se transforman puede llevar a que la empresa pierda competitividad con el tiempo. Eh, Uno de los ejemplos puede ser muchas empresas familiares guatemaltecas de manufactura o comercio han tenido que atravesar procesos de cambio organizacional al pasar de su gestión totalmente centralizada en el fundador hacia estructuras más profesionalizadas, con gerencias por área, especialmente cuando buscan expandirse a mercados centroamericanos o prepararse para una sucesión generacional, un proceso que suele generar resistencia interna por parte de quienes están acostumbrados a la forma tradicional de operar. Básicamente esto era lo que tenía que explicar del capítulo. Espero sea de su agrado y cualquier cosa estoy a las órdenes. Feliz día.